quiero empezar antes que nada teniendo un recuerdo para nuestro secretario, que está convaleciente y aquejado de salud. Él tenía que ser la cuarta silla que estuviera aquí en esta mesa y por eso está vacía, así que esperamos que se mejore pronto. Luego, por otro lado, en relación con la actividad que nos ocupa hoy, para la sociedad económica, la verdad es que todas las que realizamos son actividades que consideramos que tienen gran interés, que son interesantes para Avilés y para nuestros socios, y todas son especiales, pero esta es bastante especial por muchos motivos también, porque nos acompaña en la mesa, en este caso, dos amigos de la sociedad económica, Carlos Fernández, que es ingeniero técnico agrícola, y Juan Carlos Dora Madrid, que también es amigo de la sociedad, y además nos van a hablar de otro amigo del país, ya de siglos pasados, pero Jovellanos tiene una vinculación muy importante, es una figura muy importante en las sociedades económicas de amigos del país que surgieron en su momento, bajo ese reinado de Carlos III, y además fue miembro de la extinta ya Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, que estuvo presente en su día. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que nos van a hablar dos ilustrados de un hombre ilustrado, así que creo que va a ser muy interesante esta charla y les cedo ya la palabra para que empiecen hablando, además de Jovellanos hoy. A ver qué pensaría hoy si estuviera presente, ¿no?, en la sociedad de nuestros días. Buenas noches. Recuerdo a Juan García, como ha dicho Silvia, que el hombre nos llamó a los dos, nos convocó a los dos para esta charla y al final él tiene algo de cuidado y por eso está cuidándose. De todas maneras, agradezco mucho a la Sociedad Económica de Amigos del País que me haya hecho el favor de prestarme a presentar a mi amigo Carlos Fernández, que es un placer que hago muy contento y además muy honrado. En los carteles que esto parece el principio de una copla, en los carteles han puesto un nombre que es el de Carlos Fernández, que yo sí lo quiero mirar, porque, y ya digo que me place mucho estar hoy aquí, pero dice que es, como acaba de decir Silvia, ingeniero agrícola. Y debe ser cierto, porque claro, los que hacen estos carteles, esta sociedad, son gente de mucho fiar. Y porque además Carlos es muy conocido, porque tiene una carrera muy sólida hecha en ese terreno, valga la redundancia, que empezó en el reino animal hasta ser un consumado especialista en las razas autóctonas asturianas y acabó en el reino vegetal cuando fue el máximo responsable de parques, jardines y medio rural del Ayuntamiento de Langreo y finalmente el guardián de las esencias del paisaje protegido de las cuencas. Y todo eso serían méritos suficientes para que hablase de la agricultura, de Jovellanos, de ayer y de hoy. Pero yo creo, porque lo conozco, que tiene otras prendas que va a desplegar ante ustedes en esta conferencia. Porque Carlos para mí es algo que yo llamo un narrador multimedia. Él es un contador de historias, no calla ni debajo del agua. Entonces sabe hablar muy bien, muy profundo, con esa voz que es una voz queda, pero que llega, que parece que habla con eco y así dice las cosas dos veces. Pero además él escribe igual que habla, y esto, que no es un piropo para nadie, sino todo lo contrario, en el caso de Carlos yo creo que se salva, porque también tiene una forma de escribir con un estilo galano, preciso y que llega tanto como su charla. Por eso, ahora que tiene más tiempo, es columnista de La Nueva España, es también colaborador de Onda Cero y ha escrito libros, algunos sobre el reino animal, aunque sea indirectamente, y uno sobre el reino vegetal y los productos y los cultivos de este paraíso nuestro, que ha sido ilustrado bellamente por su hijo Pelayo. Y eso que Carlos empezó a escribir de mayor, ya de bastante mayor, pero claro, él empezó a escribir por amor. Y esto que digo no es ni un recurso literario, ni por supuesto no es una mentira, sino que él se decidió a escribir literariamente cuando se presentó a un concurso de cartas de amor, que ganó.
Y a partir de ahí vino todo lo demás. Y no podía ser de otra manera porque Carlos es una persona inteligente. Lo sería por todo lo que acabo de decir, pero voy a dar otro dato que yo creo que le puede llegar más a este auditorio que si estuviéramos hablando en otro lugar. Carlos, también de mayor, en realidad todo lo importante Carlos lo hizo de mayor porque de joven solo se dedicó a fumar celtas cortos. Entonces, de mayor también, se enamoró de Avilés. Y como ya era de mayor, fue un amor reflexivo, un amor que entró por las neuronas y no por las hormonas, con ese arrebol adolescente de los primeros amores, con lo cual no se equivocó al elegir la novia. Y como además lo cuenta por ahí, es algo realmente notable y singular que alguien de Asturias que no conociera a Avilés, cosa que pasa mucho, llegue a Avilés, se enamore y lo cuente. Por eso es tan inteligente Carlos, entre otras muchas cosas que ya hemos contado. Y también por la charla que va a dar hoy y que les estoy presentando, en la que va a hablar de Melchor Gaspar de Jovellanos. Casi nada. Ese gigante que surfeó el cambio de era del antiguo régimen tan injusto y tan ancestral a lo que iba a ser el moderno, que él solo venteó porque se quedó a las puertas un poco entrando en el umbral del siglo XIX, pero sus ideas fueron mucho más allá. Como diría el Drácula de Coppola, han pasado océanos de tiempo sobre las ideas de Jovellanos y todavía siguen ahí, y todavía es una caja de herramientas de las que se puede tirar, porque Jovellanos lo vio todo y escribió sobre todo, sobre política, sobre economía, sobre ingeniería, sobre agricultura, sobre arte, sobre costumbres, sobre religión, sobre educación, por supuesto, sobre agricultura. Y también escribió en un apartado muy singular sobre Asturias porque le preocupó muchísimo lo que le pasaba a Asturias y lo que no le tenía que pasar, o lo bueno que le podía pasar. Como dice en ese título de la conferencia a la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias sobre los medios de proveer la felicidad de los habitantes del Principado. Buscar, qué cosa tan difícil, la felicidad de los habitantes del Principado. Y ahí yo creo que Carlos y Jovellanos se juntan, porque también busca Carlos con sus medios la felicidad de sus congéneres en este país y en otros, porque también colabora en alguna ONG de importancia que con la agricultura intenta llevar la felicidad, aunque sea un cachito muy pequeño, a aquellos que no tienen nada de felicidad y de nada más. Y yo creo que en esto hay que seguir lo que dijo Jovellanos, que a los clásicos no hay que copiarlos, no hay que copiar sus obras. Lo que hay que copiar es su capacidad de inspiración y de trabajo para hacer otras cosas nuevas. Y eso es reinterpretar a los clásicos. Si tomamos a Jovellanos como un clásico, lo que va a hacer Carlos ahora, trayéndolo, bajándolo al piso del siglo XXI y buscando las soluciones para lo que nos pasa, que quizá él ya lo apuntó o podía apuntarlo, es eso precisamente. A mí me hace mucha gracia siempre que alguien canta interpretando, haciendo versiones de otro cantante, incluso de forma popular, eso que dicen de fulano de tal canta por Rafael o por Elvis Presley. Me hace gracia el uso de esa preposición, que no sé qué hace ahí, pero es muy graciosa, lo de canta por. Pues bien, señores y señores, distinguido público, esta noche Carlos Fernández disertará a capela y en solitario por Gaspar Melchor de Jovellanos. Adelante, maestro. Bueno, lo primero, no sé si se me oye bien, atrás, en todos los lados, es fundamental esto. Bueno, a ti luego ya hablamos a ver qué te debo, ¿de acuerdo? No, lo acordado. Bien, perfecto, me parece muy bien. Me da un poco de reparo oír a Juan Carlos de la Madrid, porque da gloria verlo, porque es mentira la mitad de las cosas buenas que dijo de mí y porque es uno de los grandes. Hace poco, todavía en uno de los artículos de prensa, comenté que por qué Juan Carlos de la Madrid no estaba en primera línea de playa, que es donde tiene que estar.
Voy a contar un secreto. Hace años le pregunté a uno de sus profesores universitarios, dije, oye, Juan Carlos de la Madrid, cuéntame, dijo, ya deslumbraban él y su hermano desde el principio que entraron en la facultad. Yo soy un admirador de este avilesino que tienen ustedes aquí, que es mucho, mucho, mucho. Dicho esto, tocó un tema con el que yo quería entrar, y es que yo, aunque vivo a 25 kilómetros de aquí, la verdad que Avilés nunca me había llamado la atención. De hecho, me pasaban mis padres, en la que íbamos a Salinas algún domingo, y pasábamos por la carretera delante de la estación, no había más. Y hace unos cuantos años, 15 años o por ahí calculo, la Asociación Cultural Cauce del Nalón preparó un viaje a Avilés y yo le dije al presidente, pero ¿a qué coño vamos a Avilés? ¿Qué hay para ver en Avilés? Iremos a un sitio con otro peso. Lo que yo no sabía era que el presidente de Cauce del Nalón guardaba una carta en la manga que se llamaba Juan Carlos de la Madrid. Y a raíz de aquel viaje absolutamente inolvidable a Avilés, yo escribí en otro artículo que había conocido al verdadero flautista de Hamelín, porque nos descubrió a todos la delicia y la maravilla de nuestro Avilés. Yo ando por aquí igual que por casa, me encanta, de la que veníamos ahora con una compañera de trabajo y de la Fundación Agricole Mundi. Hablábamos de la belleza de esta, no sé por qué lo llaman villa, porque esto es un ciudadón, Y yo creo que ustedes tienen algo de culpa porque no venden lo que tienen. Creo que es ahí donde está la clave, ¿no? Pero enhorabuena por ser de Avilés. Otro pequeño comentario introductorio era que hay un chiste muy viejo que seguro ustedes conocen, que lo sitúan en el café Peñalba de Oviedo, en los años de la posguerra, cuando la situación estaba muy mal, no había nada de nada, y entonces un día llega un señor, un magistrado de la audiencia de nombre Fermín, y el camarero, un cliente habitual, y el camarero le dice, don Fermín, hoy tenemos café. Y don Fermín miró al camarero y le dijo, pero café, café. Y el camarero respondió, café, café. Pero don Fermín volvió a preguntar, pero café, café, café. Y el camarero dijo, hombre, café, café, café. Bueno, pues esto mismo acaba de pasar con una noticia que dio la Nueva España, hablando de hoy de esta conferencia, donde dice que va a venir un señor que es un experto en jovellanos. Yo diría, hombre, café, café, café. Yo soy un admirador de jovellanos, un absoluto admirador. La segunda idea es, ¿qué hago yo aquí? Vamos a ver, yo estoy aquí porque un miembro de la Sociedad Económica de nombre Juan García, que hoy huyó vergonzantemente de la reunión, dice que está enfermo, que tiene un gripe o catarro, no sé qué. Creo que no, creo que es un montaje para no venir. Bueno, pues ese hombre es el que me metió en este tema. Él sabía que yo, me defiendo un poco con jovellanos y entonces aquí estoy. El culpable es él o la suma responsable, que es la presidenta de la sociedad. Bueno, dicho esto, voy a intentar ser lo más liviano posible en la exposición, porque no me gustan mucho los ladrillos. Voy a intentar, ante un tema como este, que es hablar de la vida de un señor, es difícil hacer un texto suave y ameno, pero lo voy a intentar. Vamos a ver.
Esta charla se titula Jovellanos hoy, y ese título se puede interpretar por dos lados. Vamos a intentar, para ir respondiendo a esto, vamos a ver primero, a situar a Jovellanos como persona y un poco la época en la que vivió. Yo, cuando me hablan de alguien, siempre me gusta saber, bueno, ¿y ese hombre, esa mujer, cómo son? ¿Cómo son en el trato personal, en la vida, físicamente? Situarlo un poco. Yo a Jovellanos lo conocí en la Escuela de Agrícolas en León, cuando empezamos a leer con asombro el trabajo sobre el informe sobre la ley agraria, escrita hace 200 y pico años, que fue donde a mí me sorprendió un poco la visión técnica de ese paisano. Luego descubrí que, claro, el inteligente era Jovellanos. Yo soy un tipo del absoluto montón, pero lo llevo bien porque cada uno tiene que aceptarse como es. Este hombre era muy inteligente y se ve en todo, y muy trabajador en sus grandes escritos, pero yo quise saber cómo era así, como para conocerlo. Bueno, como preguntaría una madre a una hija cuando la hija llega y dice, bueno, estoy saliendo con un chaval. Entonces la madre dirá, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Jovellanos? Bueno, Jovellanos era un chaval de muy buena familia, sin perras, pero bien, con muy buena familia, nobles. Él no tenía título, pero bueno, los abuelos eran marqueses, o sea que a la madre le gustaría por ese lado. Era un hombre con muchísima cultura, hablaba varios idiomas, leía 2 o 3 más todavía de los que hablaba. Estaba formado porque tenía la carrera de leyes, había estudiado filosofía en Oviedo, por cierto. Tenía un nivel cultural muy alto. Físicamente era, al parecer, atractivo. Yo lo único que conozco de él, aparte de los cuadros, que los cuadros de esa época no dicen nada, conozco ese busto que hay en la Casa Museo en Gijón, que, sinceramente, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, no es museo de nada, porque es un museo, pero pictórico, no de Jovellanos. Lo único que tienen de él es un somier y una capa y un busto, ¿no? Pero bueno, ese busto ya nos dice, aunque ya era un busto de edad adulta, bueno, tiene unas facciones agradables, parece ser que era atractivo, era muy delicado en el trato, era educadísimo, era sensible, era detallista. Bueno, un chollo para la hija de la señora con la que iba a empezar a salir, o habría salido. Como persona era un lujo y como formación era espectacular. Bien, este hombre de Gijón, y digo Gijón porque como yo soy de Oviedo, lo digo con un cierto retintín, porque era muy gijonés en todos sus proyectos, un gran asturiano, lo que demuestra que aunque uno fuese de Gijón, podía ser un gran asturiano. Luego yo descubrí con el paso de los años que muchísima gente de Gijón eran extraordinarios, pero bueno, al principio, siendo uno del Oviedo, y imagino que Jovellanos sería del Sporting, pues siempre habría ahí esa rencilla, ¿no? Bueno, este hombre a los 14 años marcha de Gijón porque aunque la familia no de dinero anda justa, sí tiene algo muy importante, que son los contactos, grandes contactos. Y entonces creo que es un tío de él, que es obispo en Ávila, el que lo lleva para empezar a formarlo. Prueba de que Jovellanos es de una inteligencia ya llamativa desde joven, es que para empezar a formarse busca facultades, escuelas, donde el nivel de exigencia sea bajo. No porque él tuviese miedo de no superarlo, era porque costaba muchísimo menos trabajo obtener una titulación en una escuela más blanda. Va a Burgo de Osma, que debían de ir los profesores y pocos alumnos más.
va a Alcalá de Henares, Ávila, luego acaba en Salamanca, que ahí hay otro nivel, él lo confiesa en un momento, que de Salamanca. Con esto de buscar una escuela de poca exigencia, a mí me acabó de convencer, porque donde nosotros estudiamos fue en León. León de aquella tenía, no sé ahora, porque hace mucho, bueno, tengo contactos con la escuela, pero lógicamente ya no como alumno. De aquella nos vendían la moto de que era una escuela de unos niveles de exigencia tremendos. Yo lo contaba en casa cuando llegaba con suspensos para que no creyesen que era que no estudiaba, que también había algo de eso. Pero es que el nivel era muy duro y nos hicieron sufrir como perros en aquella escuela. Y luego, una vez que salimos, a mí nunca más en la vida nadie me volvió a preguntar dónde había estudiado. Si en una escuela de alto nivel o en una escuela de bajo, nadie. Y mis compañeros, muchos compañeros que habían marchado a otras escuelas cerca de León y que no cito, acabaron 2 años antes que yo, y trabajaron igual que yo, y nadie nunca, jamás les preguntó a qué escuela habían ido. Por lo tanto, Jovellanos ya era listo desde rapacín. Ya desde los 14 años sabía que había que ir a lo práctico. Y eso no tuvo nada que ver para influir en su formación cultural, que fue gigantesca, absolutamente gigantesca. ¿Por qué? Porque se aprende después. Cuando uno empieza en su casa a trabajar y a estudiar y a pelear. Jovellanos tenía además otra característica que le vino muy bien para saber tanto. Era tremendo preguntando. Este hombre, cuando lo llevan preso para ir a Mallorca, había Barcelona, donde paraban a dormir porque fueron en carruaje 2 carrozas, 2 diligencias, él en una y el gobernador civil con él y los soldados en otra. Tardaron sobre un mes y llegaban a un pueblo y él lo preguntaba todo. ¿Cómo hacen los higospasos aquí? ¿Cuántos habitantes son ustedes? ¿Cuánto cuesta una finca? ¿Cuánto mide la iglesia? Todo, lo preguntaba absolutamente todo. Toda la vida se pasó preguntándolo absolutamente todo y tomando nota de ello. Así fue acrecentando su conocimiento. Una cosa que me llama la atención es que este hombre, que es noble, abandona su zona de confort. Él podía haber quedado en esa idea de antiguo régimen y en cambio da el paso, lo acaba de comentar Juan Carlos ahora, da el paso de entrar en una nueva era antes de la Revolución Francesa. Antes, o sea que todavía no se había evidenciado lo que iba a pasar. Él se podía haber quedado tranquilamente, aunque no era el del mayorazgo, podía haberse quedado en su casa, en su palacete en Gijón y vivir casi del cuento, porque una cosa es no tener dinero y otra cosa es tener criados y un ambiente, grandes relaciones, y en cambio este hombre se metió a fondo, que como veremos dentro de un momento le trajo graves problemas, para dar el paso y cambiar de época, pasar de defender la nobleza a intentar arreglar el mundo, que yo creo que es lo que él en este sentido buscaba. Veo la chuleta y veo que para defender que era gijonés de cabeza, cuando se plantea hacer un puerto en Asturias, hay 3 opciones: Ribadesella, Gijón y Avilés. Y rápidamente él se encarga de bloquear el de Avilés, que era el más peligroso, diciendo que había una barra ahí que no pasaba ni una chalupa y que por lo tanto lo de Avilés nada. El de Ribadesella quedaba fuera a mano, una ría extraña, porque apuntando a Gijón, y le salió bien, porque ahí está el Musel. Era gijonés en ejercicio. Hay una cosa que me gusta de él, y ya no digo más cosas livianas, que es lo de austero,
pero en vajilla de plata. Tenía estilo de vida, sabía disfrutar de la vida, pero con una absoluta seriedad. Vamos a ver, un tema que me llamó mucho la atención y que admiro, sinceramente. Este hombre tenía como era muy buen conversador y como era muy amable y era muy educado, quizás fuese muy engañador. Yo creo que sus historias con mujeres, ahí está su biografía, son de descubrirse. No se las resistían. Luego, él fue soltero toda su vida, pero a donde llegaba siempre había una mujer. Siempre había una mujer. Copié un texto que demuestra empíricamente que era muy bueno o que le atraían mucho las mujeres, que las escrutaba de una forma muy profesional. Esto no es un rumor, esto lo dice él en sus diarios. Lo voy a leer con su permiso. Viene la prima Gertrudis con la hija, moza y de no mal parecer. El ama, despierta, habrá sido linda y tiene buenos restos y lindísimo modo. La señora Estepeña, su mujer, doña María Asunción, chiquita, redonda de cara, agraciada, lindo modo. Su cuñada Carmen, soltera, delgadita, más alta, buenos ojos, buen tono y aire. Una hija casadera, no desgraciada, facciones algo groseras. A doña Juana favoreció el cielo con una muy agradable figura y le dio además grande ingenio y capacidad. Pero sobre todo una gracia y chiste en el trato tan singular que atraía así el cariño de cuantos la trataban. Esto es un trozo de sus diarios. Él fotografiaba a las mujeres, absolutamente. Como último apunte de cómo era personalmente, aparte de ser un artista con las mujeres, luego veremos algunos de los peldaños, apuntaría que despreciaba, en 1700 y algo, despreciaba el toreo y lo hacía por escrito, lo decía por escrito. Le parecía una barbaridad, una carnicería y tan guapo lo soltaba. Veremos que era un adelantado en todo, absolutamente en todo. Vamos a ver cómo era aquella época. Ya sabemos un poco cómo era él. ¿Cómo era aquella época? Bueno, pues aquella época es una época de oro, absolutamente de oro. Están todos los ases de la baraja, todos. Lo tengo aquí. Goya, Ventura Rodríguez, Pedralles, Feijó, Martínez Marín, Acía Bermúdez, Antonio Raimundo Ibáñez, el marqués de Sargadelos, que bueno, no llegó, ya saben, lo mataron antes de que lo nombraran marqués. Bueno, Campomanes, Cangargüelles, estaban todos en esa época. ¿Cómo era la sociedad en aquel momento? España tenía sobre unos 9 millones de habitantes. De esos 9 millones, 180.000 eran nobles, 180.000. 1 millón eran clero, 1 millón. Y el resto, 8 millones a dedo gordo, era el Estado llano. Y ese Estado llano era el que subvencionaba al millón y a los 180.000. Jovellanos pertenecía a los 180.000 y en cambio dio el paso para formar, para elevar a los 8 millones. No solamente era inteligente, no solamente tenía mano izquierda, no solamente era trabajador, sino que encima era preocupado por el bienestar general. Y eso ya, para un paisano, ya es bastante mezcla. Bien. La Iglesia tenía el 50% del suelo del país, la nobleza tenía el 25% del suelo del país y los ciudadanos libres tenían el otro 25%. Esto era la fotografía del Estado en ese momento. De ese 50% más el 75% había lo que llamaban los suelos de manos muertas. No había forma, como funcionaba el mayorazgo, que es un tema que él combate, no había forma de acceder a esos suelos.
el de la Iglesia era firme de la Iglesia, no había manera humana de que pudiese desarrollarse una actividad económica tal como la entendemos hoy. A León se iba en burro, o sea, no había estructuras de nada. Estábamos como en la época casi de Adán y Eva, no había nada. En cuanto a enfermedad, bueno, pues estaba todo. Todas las carencias, la pelagra, el bocio, luego había lepra, había enfermedades que hoy están absolutamente erradicadas y desaparecidas. Bueno, claro, no había lucha ninguna contra ellas. Había hambruna, había... Incultura es una palabra que no vale para fotografiar lo que había, porque es que se estaba en el cero absoluto. Cultura es saber poco, pero es que la gente, bueno, Jovellanos, uno de los planes que recoge es que lo primero que hay que hacer es enseñar a la gente llana, a la gente del pueblo, hay que enseñarles las 4 reglas, las 4. A leer, a escribir y sumar, restar y multiplicar. Y decía él, y eso es facilísimo, no hace falta ningún esfuerzo económico, es facilísimo. Hay que usar a los párrocos, ya está. A los párrocos en su parroquia, esa gente que enseñe a los habitantes a leer y a escribir. Esto es en 1750, 60, 70, él nació en el 44. Él dice que hay que enseñar a la gente a leer en esa época. Mi abuelo materno aprende a leer en la Guerra de África, 1921. O sea, no le hicieron ni caso, pero la idea era extraordinaria. Después sí diseñó un apoyo del Estado para la formación, diciendo el Estado que haga las escuelas, los edificios de las escuelas, y luego que los vecinos costeen a los maestros, que ya los estaban costeando. No hace tantos años que en la zona rural los vecinos contrataban al maestro que luego vivía en las diferentes casas del pueblo. No hace tanto, no hace tanto. Bien, esto lo dice él hace 250 años. Cuando va a Sevilla, voy a ir un poco por salto ahora para contar este punto, pero luego vuelvo a la marcha normal. Cuando va a Sevilla, ve que funciona la tortura, que funciona el torno, que funcionan las galeras. Las galeras dejaron la ley, la aplicación de la pena de galeras dejó de aplicarse, que no desapareció la pena, en 1803. O sea, España, la evolución de España es muy reciente, muy reciente. Si contamos desde Adán y Eva, pues ya nada que decir, ¿no? Pero es que a veces se nos olvida la evolución, y la evolución de este país, que es fantástico, es del otro día para acá. Repito, en 1803 una persona por un homicidio, no por un asesinato, por un homicidio, podía ir a galeras tranquilamente una buena temporada. Y Jovellanos interviene aquí. Teniendo 21 años, para de estudiar y viene un año a Asturias, una especie de año sabático en casa. ¿Qué hace ese año? Lo anda todo, lo mira todo, lo revisa todo, ríos, montañas, minerales, cultivos, formación, todo. Un año fotografiando Asturias entera, y ahí recoge él las ideas que va a desarrollar con posterioridad. Como era noble y tenía algo de enchufe, con 24 años ya lo mandan a Sevilla, una especie, era como magistrado, más o menos, una especie de magistrado. Está allí, me parece que son 8 o 10 años. No entro en su vida privada, para que no me demande la familia de Jovellanos. Tiene varios amores hermosos, ningún problema de malos usos, amores románticos, sentimentales. Yo creo que tenía una carga sentimental muy grande como persona.
Era un hombre muy elaborado en ese sentido. Y ahí escribe sus obras de teatro, sus 2 obras de teatro. La muerte de Munuza o Pelayo y el delincuente honrado, que la segunda parece ser que está bastante bien y la primera, yo por lo que leí, no es buena. Bien. En esa época en Sevilla, preocupado ya por la evolución del país, prepara el informe sobre la abolición de la prueba del tormento. No está de acuerdo en que haya tormento y otra sobre la reforma de las cárceles y apunta 2 ideas en esta de la reforma de las cárceles para que las condiciones de los penaos sean más benévolas. Una de ellas es que esa gente pueda trabajar fuera de la cárcel para alcanzar 2 objetivos. Primero, unas mejores condiciones, por lo menos si sale de la cárcel y está la jornada laboral fuera, pues bueno, respira un poco mejor. Y otro motivo, porque así se van adecuando a que cuando acaben la época de condena estén ya más en contacto con la sociedad. No le hicieron caso, pero esto es el CIS. El CIS, Centros de Inserción Social, está funcionando desde hace pocos años en la cárcel de Villabona. Yo viví el inicio porque era cuando estaba en el Ayuntamiento de Langreo y nos plantearon el que penados que estuviesen ya cerca de cumplir condena pudiesen salir de la cárcel e ir a trabajar a Langreo. Concretamente iban a trabajar a Parques y Jardines, por eso despaché con ellos. Confieso que cuando me lo contaron no me gustó nada. Son los prejuicios normales cuando algo no se piensa bien. Después, con el paso de los años, descubrí que eso era extraordinario. O sea, la idea de Jovellanos era extraordinaria. Basta un matiz, que los penaos sean voluntarios, que el ir al CIS sea voluntario, que vaya el que quiera, nada más. Teníamos lista de espera para que esos penaos saliesen, solía ser el último año de pena, saliesen de la prisión y tuviesen por lo menos unas horas de vida normal, como los demás. Eso funcionó muy bien y creo que sigue funcionando porque yo por jubilación ya llevo unos años desvinculado. El CIS, es decir, una idea que nace hace 250 años por Jovellanos y que se aplica en el año 2000 y algo. Es la actualidad de Jovellanos. La pregunta que me hice, visto cómo era este hombre, dije, bueno, pero este hombre, vamos a ver, saltando las distancias, ¿este hombre era de izquierdas o era de derechas? ¿Dónde estaba este hombre? Yo creo, y lo hablamos Juan Carlos y yo hace poco, yo defiendo que era un absoluto revolucionario. Para ser revolucionario no hace falta andar con cartuchos de dinamita tirándolos por los portales, no. Por ejemplo, Severo Ochoa, con su descubrimiento con el tema de los del desmontaje de las proteínas, fue un revolucionario, porque logró hacer algo básico, que es explicar cómo se transforma la materia mineral en materia orgánica. Eso es el inicio de la vida. Es el inicio de la vida. Él explicó los aminoácidos. Eso es ser revolucionario. Y este hombre, desde esa óptica, fue revolucionario. Y fue muy adelantado. Lo que pasa es que en aquella época no existían las izquierdas y las derechas. Él es un ilustrado, igual que unos cuantos que leí antes, y que son unos adelantados y que intentan que el mundo cambie para mejor. Lo que pasa es que él, además, era visionario, porque veía cosas que iban a pasar en el año 2025, que es donde estamos ahora. Es otro de sus grandes... La idea era que si el pueblo iba bien, el país iba bien. Una idea muy sencilla, básica, pero que no habían caído en ella. Y que, bueno, hay sitios donde todavía no dieron con esto. Lo básico era así. Este hombre en Sevilla,
es cuando entra en el tema de la economía civil. Es donde se empieza a desarrollar como un estadista de mejora importante. Y dice, por ejemplo, lo traigo escrito porque no quiero perderlo, quisiéramos restituir del todo la libertad, que es el alma del comercio. Libertad del comercio, que fija la justicia natural de los precios. Todo esto se altera con la prohibición. Sin embargo, la creemos precisa cuando el bien general, que es la suprema razón de los gobiernos, indica su necesidad. Aquí está todo, absolutamente todo en este párrafo. Tiene que funcionar la libertad de comercio y cuando se generen problemas para la generalidad, el Estado tiene que intervenir. Es lo que está diciendo Jovellanos en esta frase. Y esto es de absoluto sentido común. Es una llave inglesa para ver cómo tiene que funcionar el mundo. El mundo no puede funcionar sin libertad de mercado y no puede funcionar si la libertad de mercado es ilimitada y no tiene tope, porque entonces la condición humana aprovecha para, bueno, sacar, el más listo saca más beneficio, es así, ¿no? Esto lo dice él 1770, por ahí. Hay otro comentario de él muy importante que completa el anterior. Yo no apetezco la intervención de la ley donde el interés pueda hacer su oficio. Liberal. Pero yo quiero una ley, para detener la funesta subdivisión de suertes en Asturias, el minifundio, uno de los grandes problemas, así como quisiera otra para animar la división de los inmensos cortijos de Andalucía. Es decir, los dos problemas del suelo. Y además lo dice muy bien, no hace falta la ley si no hace falta. Pero sí nos hace falta para resolver el problema del minifundio, porque así no funciona nada y no sacamos una perra, y sí nos hace falta para acabar con las grandes superficies prácticamente inactivas. Esto es la reforma agraria. Es el extracto de la reforma agraria. Algo por la que se montó un pollo tremendo en la Segunda República, por ejemplo. Ya lo tenía él apuntado. ¿Dónde estaba el problema? El problema está donde siempre. Y nos vale para la economía, para la agricultura, para todo. El problema está en los extremos. Es ahí donde está. Entonces, con estos minifundios, esas fincas de vaca por vaca, con eso no se puede hacer nada, con eso no se puede vivir. Y con esos grandes territorios de fulano de tal es el dueño de media Extremadura, tampoco se puede vivir, porque bueno, a lo mejor el dueño de media Extremadura vive, pero muchísimos extremeños no. Esto lo decía él en aquella época que se venía, cuidado, prácticamente de la Edad Media, porque el antiguo régimen es el exudado de la Edad Media. En aquella época, bueno, lo que se logra con esto es que el rey, que era el plenipotenciario, se preocupe por el pueblo, es el despotismo ilustrado. Yo me preocupo por el pueblo y vamos a tomar medidas para que esto mejore y vaya bien. Pero soy yo el que tiene, lógicamente, la sartén por el mango. Muy poco tiempo después, usando sus contactos, ya va para Madrid, lo que llaman alcalde de casa y corte, que es una especie de juez de segunda, no un gran juez, lo de siempre, el señor que mata a no sé quién y que hay que ir allí a lavapiés, ese es alcalde de casa y corte. Pero ya está en la pomada, tiene 34 años, ya está en Madrid, que es donde se guisa todo, porque bueno, este hombre tenía una ambición honesta de crecer. En Madrid lo nombran de todo, académico de la lengua, académico de la historia, de San Fernando, lo nombran de todo. Y en el discurso de ingreso en la Academia de la Historia,
dice algo relacionado con el despotismo ilustrado. Dice, el pueblo debe participar en la elaboración de las leyes. Esto es una revolución, otra, en una época en la que el pueblo, como mucho, tenía que agradecer que el rey, bueno, al hablar del rey se habla de la estructura, ¿no? Que esa gente tutelase al pueblo. No, las leyes tienen que nacer participando el pueblo. Esto es la democracia. Está muy abstracta, pero es la democracia, es lo que tenemos nosotros. Funcione con los problemas que pueda haber, pero el pueblo participa de una forma directa o indirecta en las playas. Es decir, vuelvo otra vez, un revolucionario, sin ningún género de dudas. La ley entiende que hay una asfixia de leyes en aquel momento. Hay una recarga total de leyes. Otra cosa en la que no le hicieron mucho caso. Ejemplo, hoy, en Asturias o en cualquier otra comunidad autónoma, hay un nuevo gobierno y llega un consejero con su mejor voluntad del partido que sea, con su mejor voluntad, ve los problemas y empieza a alargar normativa. Más leyes, además de las que hay. Mayor entramado, otra ley más, otra norma más. Se llega a la situación actual. Algo impenetrable. El otro día leía en el periódico una señora que había pedido una subvención para un plato de ducha. Es espectacular. Que tenga que pedir un informe a un arquitecto. Le va a marchar el arquitecto con la pasta. Que los arquitectos tienen que vivir como los demás. Pero oye, no des una subvención y luego pidas un informe que tiene que firmar un profesional que lógicamente si lo tiene que hacer, lo tiene que cobrar, porque ese hombre también come. No le pidas 28 millones de papeles, porque acabas poniendo tú el plato de ducha o lo que sea, y como la señora es muy mayor y tiene una jubilación, que yo quedé asustado, tenía 100 y pico euros de viudedad, no entiendo. ¿Cómo puede tener 100 y pico euros cuando los diputados cobran 4.000? No entiendo. Es algo que no tengo que digerirlo, necesito mucho tiempo para esto. Bueno, pues esa señora tenía hijos y entonces le ayudaron, al parecer, el hijo o algo así. Es un ejemplo del entramado, de la selva de leyes. Yo vengo, en cierto modo, del mundo agrario. Es imposible hacer nada en el campo, lo dicen los ganaderos, es que tiene más papeles el Xiatu que yo, más documentos. No hay nada que hacer. Para plantar unos árboles hay que entregar 28 millones de cosas. ¿Por qué no se reduce eso? ¿Por qué no es todo mucho más simple? ¿Por qué para poner un plato de ducha no basta con que en consejería se presente un presupuesto de una empresa absolutamente legalizada? Y, lógicamente, esa empresa tiene que hacerse responsable de que aquello esté bien y aquello funciona. Y si el plato de ducha se cae al piso de abajo, se va a buscar el señor de la empresa y se lo empapela y que pague la obra y ya está arreglado, ya está resuelto. Bien, ya lo dijo Jovellanos, hay un entramado asfixiante de leyes y hay que tirar de escoba. Reitero, hace 250 años de media. Jovellanos en Madrid no pierde el tiempo. Tiene un amor incendiario y arrebatador y dulcísimo con una tal Almena, una alemana, con la que parece ser que tiene un hijo. Parece ser. A mí eso del hijo de Jovellanos en Madrid, sinceramente, siempre me chocó. No veo yo a Jovellanos teniendo un hijo, aunque sea extrauterino, pero teniendo un hijo y no mirando para él. No me lo creo. A lo mejor lo tuvo, no sé, vete a saber lo que pasó allí. Pero bueno, que este hombre sabía seducir, no cabe ninguna duda. Había una tertulia en la casa de la condesa de Montijo, donde iban los importantes, Goya, Moratín, toda esta gente. Estando en Madrid, se mueve y logra que arranque la obra de la carretera de Gijón
a Oviedo, que es el primer paso de la salida de Asturias. 37 años de edad. Y dice algo guapísimo. Escribe: entiendo por felicidad, tú lo acabas de comentar, aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos. Yo escucho las noticias de la que desayuno. Por sanidad escucho varias emisoras, porque si no tengo problemas de desorientación. Y les juro que muchas veces me apetece mandarles en un WhatsApp esta frase. A ver si se enteran los de arriba. Reitero, leo. Entiendo por felicidad aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos. También aquí está todo. Esta es obligación de un gobierno, del que sea. Felicidad no quiere decir ser millonario y tener un chalet en Mónaco. Felicidad es tener cubierto las necesidades básicas, tener posibilidades de que si trabajo pueda crecer o que pueda estudiar, sentirme bien, y esa maravilla que tenemos aquí, que es que si estoy malo puedo ir al hospital y ya está. Eso es la felicidad. Lo demás es abundancia, riqueza, trabajo, pero el gobierno tiene que garantizar que la gente no esté envenenada. Esa es una obligación plena de los gobiernos. Dice, para apoyarse en esto, el primer objetivo, son palabras de Jovellanos, debe de ser la mayor riqueza posible del Principado de Asturias. Esta riqueza se puede adquirir de tres modos. Primero, aumentando las producciones, es decir, trabajando. Segundo, dando más valor a estas producciones por medio de la industria. Tercero, aumentando ese valor por medio del tráfico, las carreteras, que el señor pueda vender. Lo de la industria, lo hablamos alguna vez tú y yo, en el tema del valor añadido. El valor añadido nace de coger unas fresas y hacer una mermelada. Y más valor añadido crece si esas fresas y esa mermelada están bien hechas y la podemos colocar en un sitio donde les gusten las buenas fresas y mermelada. Pues esto lo dice Jovellanos. Otra vez, 250 años. No evolucionamos gran cosa en este tema. Hace un trabajo sobre las ciencias naturales en Asturias, fomento de la marina mercante. Bueno, yo seleccioné alguno porque seguro que ustedes saben, son miembros de la sociedad y lo conocen bien, es que este hombre tiene 11 tomos de trabajos. 11 tomos. Necesitaríamos un año. Bien. Y luego, lo que más me llamó la atención, porque mira que hay pelea con esto, textual. El Creador formó a las mujeres para compañeras del hombre en todas las ocupaciones de la vida. Nosotros fuimos las que las hicimos débiles y delicadas. Formó a las mujeres para compañeras del hombre en todas las ocupaciones de la vida. Nosotros fuimos los que las hicimos débiles y delicadas. 250 años. Y que todavía haya que andar peleando con esto y aguantando tonterías que leemos y vemos todos los días, en todas las márgenes de la sociedad. Bien. En 1788 muere Carlos III. Y aquí empiezan los problemas, de una forma o de otra, para Jovellanos, aunque tenga picos. Es cuando la Sociedad Económica de Madrid le encarga el informe sobre la ley agraria. Muy interesante, pero yo se lo voy a tratar en una línea, para que lo entiendan muy bien, el tema del informe. Muy fácil. Liberalización del suelo, fin de los mayorazgos, limitación del minifundio, eliminación de los privilegios de la mesta. Vamos a hablar un segundín de esto de la mesta. La mesta, que era una gran sociedad medieval pro-ganaderos, se basaba en algo lógico. En invierno, aquí arriba, la ganadería no podía estar, y en verano, abajo, no tenían comida.
Entonces se movía de abajo arriba. Para moverse, como eran vacuno, ovino, caprino, necesitaban pastos, no había gasolineras. El rebaño subía y cuando llegaba la noche tenía que parar en algún lado y ahí tenían que comer. Entonces, ¿qué pasaba? Que había una superficie inmensa en toda España que no se podía tocar, no se podía cultivar, no se podía hacer nada, había que dejarla porque era el alimento de los animales de la mesta. Tenían una millonada de hectáreas sin poder aprovechar. Y Jovellanos ahí les ataca. ¿Cuál es el problema? Jovellanos le había metido el diente a la gente de su propia casta. Le había metido el diente a la Iglesia. Le metía el diente a la mesta. Demasiados dientes. O sea, contra el fuerte hay que entrarlo de lado, porque si se le entra de frente, gana el fuerte. Esto pasa, lo estamos viendo actualmente. Esto es el informe sobre la ley agraria, una racionalización del suelo. ¿Para qué? Para que esos pastos que estaban ociosos la mayor parte del año pudiesen producir lechugas. Ya está, es así de sencillo. Esos grandes terrenos, propiedad de no sé quién, que estaban muertos de pena, pudiesen producir tomates o naranjas o manzanas, que eso daba dinero. Eso daba dinero. Este hombre era de formación de leyes, pero era economista. Tenía claro que si no funciona el dinero, el país no funciona. Es la frase esa de es la economía imbécil, ¿no?, que dijo algún norteamericano, ¿verdad? Y luego Rato. ¿Perdón? Rato después lo dijo. Lo dijo Rato también, ¿no? Delante del juez. Muy bien. Un poco después llega la Revolución Francesa. Aviso a los navegantes. Y además la Revolución Francesa funciona. De hecho, guillotinan al rey. Y luego se guillotinan entre ellos los que mandaban, que esto es muy normal. Pero funcionó. Se cargaron al sistema que existía antes. Funcionó. Y la gente de aquí, bueno, no había internet, pero la gente se entera igual. Y había preocupación en este sentido. Y Jovellanos lo que alega es que ante una situación así hay que coger el toro por los cuernos y hay que resolver los problemas que generan una revolución. No vale arreglarlo a palos, porque a lo mejor los palos los dan los revoltosos. Este es un poco el planteamiento general de este hombre. Claro, era mucha carga y entonces, el rey era Carlos IV, su mujer María Luisa de Parma era, sí, que era de categoría, mandaba mucho más que el marido, muchísimo más. Estaba Godoy, decían que eran amantes, no lo sé. Godoy y la reina, pero en fin, ella era la del demonio. Y entonces empieza la presión y lo que hacen con Jovellanos es facturarlo de subjefe de carreteras a Asturias, que es una forma de quitárselo del medio, mandarlo para no sé dónde. ¿Recuerdan cuando mandaron a Fraga de embajador a Londres? Bueno, es una forma sutil de quitárselo del medio. Esto fue lo que hicieron. No obstante, él asume esa especie de destierro y lo asume de buen grado porque viene a su tierra y además la ve llena de posibilidades y de cosas por hacer. Hay mucho trabajo aquí. Plan, un tema que también es hoy de actualidad, porque hay una guerra con el asturiano y el castellano y una guerra del demonio. Plan para la formación de un diccionario del dialecto de Asturias. Este hombre no tiene color, o sea, no se deja llevar por la ideología para un tema del habla de su tierra. De hecho, lo propone. Es un tema que, como saben, está sin resolver, porque aquí todavía seguimos pegándonos de si el asturiano, si el castellano, si no sé cuánto. Él ya lo ve. Hace trabajo sobre el carbón y como subdelegado de Caminos de Asturias, otro ejemplo para los políticos de hoy.
Hay testimonios de este hombre marcando él, como si fuese un jefe de obra, marcando él el trazado de la carretera desde Pajares a Oviedo, la salida a Castilla. Un encargado. Él era un político, pero a pie de obra, midiendo en la perruca, marcando la orientación. Bueno, un currante, aparte de una persona muy inteligente. Y dice algo que también es de utilidad hoy, vaya por Dios. La agricultura, en vez de gracias y franquicias y sistemas de protección parcial, debe animarse por medio de caminos, canales de riego, paso de ríos, desecación de lagos, repartimiento de tierras. Hoy día, a cualquier agricultor o ganadero con el que se hable, va a decir siempre lo mismo. Dirán, yo no quiero subvenciones, yo quiero poder comercializar, yo quiero tener canales, yo quiero tener difusión, yo quiero tener menos entramado legal, no quiero subvenciones. Ya lo dijo Jovellanos. No es del consejero de ahora, es de Jovellanos. Bueno, no sé, voy de tiempo un poco pillado, voy a intentar acelerar. En esa época, mientras anda por la perruca y por Pajares y es subdelegado de carreteras, tiene una historia de amor con una leonesa que sinceramente a mí me hubiese gustado conocer, porque tenía por apodo La Majestuosa. O sea, debe ser una cosa de echarle manos a la cabeza. Bien, tiene un flirt, como se diría ahora, con La Majestuosa, que por lo que se ve, ruinuca no era, ¿no? Bien. Memoria sobre la policía de los espectáculos y diversiones públicas. Dice otra gran verdad. El pueblo no ha menester que el gobierno lo divierta, pero sí que lo deje divertirse. Yo esto lo recuerdo cada vez que cerca de... Bueno, yo ahora vivo en una aldea al lado de Oviedo, pero de chaval vivía en Oviedo, en el Cogollo, y cada vez que temblaban los cristales porque sonaba la música de las romerías allí, al lado de la catedral, yo no lo llevaba nada bien, que es lo de las fiestas oficiales. Este hombre podría hablar mucho de lo que es la comida en la calle, que no fue una imposición del Estado. Es así, a la gente hay que dejarla divertirse. Lo dice él hace 250 años atrás. Y por si fuese poco, lo de no ser muy bueno para llevarse bien con los poderosos, le mete el diente en la Inquisición y le dice, la Inquisición es una estructura doble. Con los obispos basta. España está repartida en obispados, vale para controlar el funcionamiento de la religión. Bien, en Madrid tiene 53 años, consideran que es hora, no les vale tenerlo en Asturias y le ofrecen algo magnánimo. Embajador en Rusia. Cuanto más lejos, mejor. Lo que pasa que él, que era trabado, porque esa es otra de sus características, era atravesado, no acepta. No quiere ir de embajador. Y entonces intentan ganarlo disparando por elevación y lo hacen ministro de Gracia y Justicia de España e Indias. Me gusta mucho lo de España e Indias porque fue una época grande nuestra y que está tan denostada que no tiene por qué, porque fue la realidad. Ministro de Gracia y Justicia de España e Indias. Y siendo ministro de Gracia, apunta otra idea. Lo que hace es parir, en realidad, el Tribunal de la Haya. Dice, hace falta un tribunal para dirimir los problemas entre estados. No había nada de eso. Él lo dice, 250 años más atrás. En ese momento, siendo ministro, en una fiesta, un acto en el Palacio Real, se le acerca la reina María Luisa y le dice que le busque aposento, sitio, empleo a un conocido de ella para un cargo importante en el ministerio. Y Jovellanos le dice, Majestad, es que ese hombre es que no tiene capacidad para
para este puesto. Es más, es que no tiene ni estudios ni nada. Y ella le dice, ¿ha estudiado usted en la universidad? Dice, sí, sí. Es cuando dice, sí, en Salamanca. Me sorprendió. Dice, ya bueno, pues en la universidad donde usted ha estudiado no le han enseñado educación. Y marchó la reina. Y ahí quedó metido en la lista negra ya del todo. Prueba de ello es que en agosto de ese año lo cesan como ministro. Pero sucede algo. Llevaba un tiempo enfermo, con problemas de salud, problemas digestivos muy graves, problemas de movilidad de brazos, de vista. Había enfermado, de repente había enfermado. Bueno, cesa y coge unas vacaciones en el balneario de Trillo, que existe. Bueno, ahora tiene al lado la central atómica, pero bueno, mejor vale para que las aguas sean más termales. Está una temporada en Trillo, intentando reparar esa salud. Y en Trillo, faltaría más, tiene una amistad personal con una señora de Vera, casada con un Vera, que era un empresario, creo que murciano, una amistad profunda, o sea que era un número uno, era un profesional de la aproximación al género contrario. Va mejorando poco a poco de salud, muy lentamente. Pasados los siglos, es decir, hace poco, por los síntomas que tuvo, parece ser que ese mal que él tenía era sencillamente un envenenamiento por plomo. Otro ministro que había tenido problemas con María Luisa de Parma tuvo la misma enfermedad, también, exactamente la misma. Y es que cuando se transita alrededor o cerca de los poderosos hay que tener mucho cuidado, porque si no puede empezar a aparecer plomo en la sopa, como fue ese caso. Total que cuando acaba en Trillo esa temporadina y esa relación tan guapa con la señora de Vera, vuelve para Gijón sin cargo, sin oficio ni beneficio, es decir, con las manos vacías. En ese momento es cuando Napoleón se autonombra primer cónsul de los tres. Son tres cónsules los que gobiernan, pero dice que el primero que es él. Bien, 1801. Año y pico después. Él está en Gijón, en la casa que existe hoy, y en un amanecer de un viernes 13 de marzo, llegan los soldados y el gobernador civil y le comunican que está preso, sin decirle el motivo de que esté preso. No le dejan ni hablar con los criados, ni despedirse de nadie, ni nada de nada. Lo meten en una diligencia con los soldados alrededor y camino de Barcelona, en ese viaje de un mes y algo, donde acaba haciendo buena amistad con el gobernador civil, que era en definitiva el encargado de la custodia. De ahí a Barcelona, en el barco, a Mallorca. Y de Mallorca... y del puerto directamente a Valdemosa, al monasterio de Valdemosa, preso. Reitero, sin decirle nadie por qué. En Valdemosa, como era un seductor, y no solo de señoras, se gana a los frailes. Era un hombre muy culto y muy educado, y al poco ya lo dejan salir del monasterio y hace además un estudio botánico de la zona, porque esto no paraba. Se enteran en Madrid y entonces lo van a buscar a Valdemosa y lo meten en el castillo de Belver en Palma de Mallorca. Está ahí al lado, un castillo redondo, muy guapo, con la indicación de que no tenga contacto con el exterior, no tenga pluma ni papel, recado de escribir, no puede hablar con nadie, que cuando entre un criado, porque él llevaba su criado, cuando entre su criado, que entre un soldado también para que no pueda hablar con el criado. Y no puede decir nada, ni puede transmitir nada. Bien, pero sigue siendo un seductor.
y al poco tiempo su celda ya no es su celda, ya es una parte de la cárcel con 2 o 3 compartimentos, el lugar, la estancia de dormir, el comedor, la sala, y ya hay cenas con mujeres de la aristocracia de Palma, que les encantaba ir a aquellas reuniones tan agradables con él. Es más, acaba teniendo una pequeña segunda vivienda para ir las tardes a tomar un café, a merendar, a tal, fuera de la cárcel. Eso es su estancia en Mallorca, pero cuidado, 8 años, sin saber por qué. Lo sabía de sobra, pero por lo menos oficialmente no hay explicación. 1808. Marzo, motín de Aranjuez. Caída de Godoy. Carlos IV renuncia en el hijo. Le llega la libertad a Jovellanos. Y entonces vuelve, camino al revés, y quiere ir a la Alcarria para volver a descansar a casa de un amigo por lo menos unos días, y empieza en ese momento ya el problema con los franceses. De hecho, lo detienen cerca de Zaragoza, unos revolucionarios, lo bajan del coche, lo amenazan, en fin, las turbas con escopeta, pero sale del paso y llega a Jadraque, y está en Jadraque un tiempo. En Madrid, unos días. En Madrid ya está José I del Rey. Y entonces lo llaman para ir como delegado del rey francés a Asturias, porque saben que tiene mucho ascendente, para pacificar, porque Asturias está muy revuelta, está revolucionada. Y él alega que está muy mal de salud después de estos años pasados y que necesita un tiempo de descanso. El rey o sus asesores, gente preparada, lo que hacen es, le tienden otra trampa para ganarlo, porque lo querían con ellos, que es, lo nombran ministro del Interior. Ministro del Interior. Pero vuelve a alegar lo mismo. ¿Qué está haciendo Jovellanos? Ahí fue una época en la que mucha gente lo criticó por falta de patriotismo, porque España ya estaba en guerra contra el francés. Yo creo que no. Jovellanos estaba muy de acuerdo con las ideas que venían de Francia. Era un ilustrado. Sabía que la otra parte era la Edad Media, otra vez. Y estuvo pensando, estuvo sopesando. Ese tiempo fue para ganar tiempo a ver qué hacía, porque la otra parte también lo reclamaba como representante de Asturias en la Junta, ¿cómo se llamaba esa Junta? Que no recuerdo ahora. Bueno, la Junta General, como representante de la Junta General. Acaba accediendo a unirse, o sea, renuncia al afrancesamiento. Cuidado, había ministros que eran amigos de él, de cuando él había sido ministro en Madrid. Renuncia apoyándose en una idea que yo creo que acierta. Dice, no, esto no es una revuelta de la gente contra un rey que es rey de España. No, esta gente, o sea, el rey auténtico está secuestrado, esto es una colonización, esto es una ocupación. Y esto va a acabar en una guerra civil. Y yo no puedo apoyar a gente con la que estoy de acuerdo en la Constitución de José I, una Constitución moderna para la época. Era mucho más moderno, pero estaba viciado de mano, porque eso era sencillamente una anexión. Y entonces él se suma a la guerra contra el francés. Sevilla, Cádiz, Constitución de Cádiz. Luego ahí eso acaba con problemas internos y él acaba marchando, cogiendo un barco para volver a su Asturias. Ese barco, que creo que se llama Covadonga, casi se estrella en las Islas Cíes, concretamente en la isla de Ons, y bueno, atracan como pueden en Muros. Y ahí se queda un tiempo,
porque se entera que Asturias está ocupada plenamente por los franceses y que no puede venir porque lo detendrían. Y están muros, están sobre año y algo. En ese tiempo hay una quinta cerca de Muros de una marquesa, de unos, mejor dicho, de unos marqueses. No quisiera interrumpir porque está siendo muy interesante. Estamos acabando. Estamos muy mal de tiempo, a las 9 ya nos mandan dejar. Claro que, pues nada, ahora mismo. En esos marqueses de Ribadulla, el general Armada era marqués de Ribadulla, son los antepasados de él. Él va a pasar una temporada a la casa de los marqueses y, bueno, llega a una afinidad muy fuerte con la marquesa. De hecho, desde Gijón, le escribe: quisiera arrastrarla a sus paseos, ser un dios para conservar salud tan preciosa. De ahí llega a Gijón, atacan los franceses, se meten como pueden en un barcuco de tercera para escapar de Gijón. Tardan 8 días, viene una galerna, tardan 8 días en poder atracar en Puerto de Vega, todos de pie en cubierta, en unas condiciones terribles, y en Puerto de Vega este hombre se muere. Este es Jovellanos. A mí me parece que de lo más grande que hay aquí. Y les dejaría solo como deberes, para que piensen un poquitín. ¿Conocen algún estadista actual apuntando soluciones a los campos, a los problemas que este hombre ya plantea? ¿Saben de alguien con esa formación cultural y académica, algún estadista actual? ¿Saben de algún estadista actual que plantee soluciones a problemas que va a haber dentro de 250 años? Acabé. Muy bien. ¿Quieres decir algunas palabras, Juan Carlos? Sí, que es el final ya. Que esta charla estaba pactada con una segunda parte, pero claro, la segunda parte se la ha comido el lobo hace por lo menos 50 minutos. O sea que sí, en otra ocasión será y podremos reflexionar sobre lo que ha expuesto brillantemente Carlos, como ya esperábamos que hiciera. O sea que le felicito por ello, nada más. Por mi parte, que tenemos aquí la Sociedad Económica para invitados que apreciamos mucho y que queremos que siguieran siempre un recuerdo de nosotros. En este caso es pues, la piedra que... Sé de qué se trata. Sí, la piedra que está aquí en la iglesia de Canterbury, sí, que es una recreación hecha por Juan Prieto, que es uno de nuestros socios. Es una preciosidad, lo agradezco muchísimo. Es una maravilla de piedra y es el galardón que entregamos anualmente a nuestros premiados, así que queríamos que lo tuvieras también. Muy bien, pues bueno, prefiero no decir nada porque lo estropearé. Marcho muy contento con esta... Solo gracias a todos ustedes por venir, gracias a Vilés, gracias a la presidenta, las mujeres primero, sí, y gracias a Juan Carlos de la Madrid, que es una joya que tienen ustedes aquí.